4, generación 17, grupo 118. Fecha 12 de julio del 2019. Les voy a hablar de mi proyecto integrador, el multiculturalismo mexicano. En la introducción, los derechos humanos son todo lo que necesitamos para vivir dignamente. Esto quiere decir que se refiere a todo lo que las personas colectivos requieren para desarrollarse plenamente, como una buena alimentación, educación, salud, empleo, un medio ambiente sano, respeto a la integridad física, psicológica, libertad de expresión, de religión, de tránsito y muchas cosas más. Vivimos en un gran desajuste, en un gran descontrol, donde muchas veces no sabemos a quién recurrir, porque nuestra autoridad es más corrupta que cualquier ciudadano, de poco valor. Vivimos en un gran México supuestamente libre, donde el que habla con razón y con justicia lo callan para siempre, donde podemos ver el poder del narcotráfico ha demostrado ser más poderoso. Los malos tratos que reciben en la ciudad contribuyen a formar la presentación social de los indígenas que tienen acerca de la ciudad y de los urbanos, como ellos suelen designar a los originarios de la Ciudad de México. Los indígenas han aprendido a relacionarse con los mestizos y con el Estado a partir de la experiencia vivida plenamente en su lugar de origen. En la primera imagen izquierda representa que todos los mexicanos tenemos los mismos derechos, así como los jóvenes, adultos y personas mayores. Ok, les voy a enseñar mi siguiente diapositiva. El objetivo: reconocer que todos los derechos humanos nos ayudan a protegernos ante violaciones y nos ayudan a observar leyes como representan la máxima protección de la integridad humana. En la imagen nosotros, los mexicanos, llevamos el programa CNDH, que quiere decir las siglas Consejo Nacional de los Derechos Humanos, que significa todos tenemos la misma igualdad y tenemos los mismos derechos. Una de las consecuencias del planteamiento del problema es de la reforma en materia del derecho y cultura indígena en México. Ha sido la educación bilingüe en los planteles educativos, tarea central en el establecimiento condiciones que garanticen la no discriminación, la igualdad de oportunidades y el desarrollo equilibrado de las diversas lenguas, costumbres y expresiones culturales del país. Podemos decir que, de acuerdo con el autor, sin un análisis cultural del derecho, las normas jurídicas quedan reducidas a simplemente instrumentos para la resolución de problemáticas concretas en momentos específicos. Por lo tanto, el enfoque cultural permite volar al pueblo con sujeto del derecho. Preguntas. Hice 3 preguntas. ¿Cómo debemos seguir a la multiculturalidad? Cuando estas comunidades debemos lograr convivir en un marco de tolerancia y respeto, es que los expertos comienzan a hablar del multiculturalismo, porque México es uno de los primeros países en enmarcar la cultura en su constitución, porque dio a conocer que también ha sido ratificado e impulsado diversos instrumentos internacionales, aunque le falta reconocer el derecho de acceso a la cultura en los términos que establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Dicho pacto
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cómo en la actualidad la multiculturalidad discute en su proceso? En la actualidad la discusión sobre el multiculturalismo se ha extendido hacia diversas áreas del conocimiento social. Abraza innegablemente temas relacionados a la protección jurídica de las diferentes culturas que conviven dentro de un Estado y plantea al mismo tiempo nuevas concepciones sobre la autonomía moral de los individuos y la tolerancia hacia prácticas no liberales de organización social para llegar incluso al propio concepto de la cultura. Justificación. En la presente investigación se llevará a cabo el conocimiento y el reconocimiento al multiculturalismo mexicano y en cómo se debe seguir y respetar los derechos hacia los indígenas o hacia unos mismos. El Estado mexicano tiene reto de garantizar el derecho a la cultura mediante todo tipo de canales para la libre circulación de las ideas, mediante todo aquello que favorezca el fomento de la unidad nacional dentro de su propia diversidad, respetando, protegiendo, satisfaciendo, pero sobre todo asegurándose que nuestra cultura colorida, diversa y plural esté en condiciones de dialogar con culturas. México es un país lleno de colores, llamativos en gastronomía, religión y costumbres, también tradiciones, ya que por eso México está en uno de los primeros países con mayor culturalismo, gracias a los indígenas o a nuestros antepasados que tenemos esas dichas bellezas, pero lo que ya no siguen practicando son las lenguas indígenas, ya que la mayoría de los mexicanos hablan español. Delimitación especial. Sabremos dar a entender que los derechos nos ayudan a asegurar que disfrutamos hacia la cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación. Son derechos relativos a cuestiones como la lengua, la producción cultural y la artística, la participación en la cultura, patrimonio cultural, los derechos de autor, las minorías y el acceso a la cultura, entre otros. La diversidad cultural solo puede protegerse en proporcionarse si están garantizados ciertos derechos humanos y las libertades fundamentales como la libertad de expresión, información y comunicación, además de la posibilidad que tienen los individuos para escoger su modo de expresarse. Nadie puede acogerse a esta convención para infringir los derechos humanos y las libertades fundamentales, tal y como han incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o como han garantizado por ley en la legislación internacional, o bien limitar de ámbito de aplicación de los mismos. Población. Sin lugar a duda, el Estado de México es una de las entidades federativas con mayor importancia a los Estados Unidos mexicanos. En la aceptación del federalismo, por lo que los constituyentes que se inspiraban en diversas culturas mexicanas en los pueblos hacia el gobierno. El marco teórico. Aquí yo puse 3 fuentes de información donde yo saqué todo lo que tenía que sacar de mi proyecto.
es el procedimiento de decisión de señalar entre ciertas alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas del campo de la estadística. Por eso la investigación cuantitativa se produce por la causa y efecto de las cosas. Es decir, que hayan claridad entre los elementos de investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo, delimitarlos y saber exactamente dónde se inicia el problema, en qué dirección va y qué tipo existe entre los elementos. Para que exista metodología cuantitativa, se requiere que entre los elementos del problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea representable por algún modelo numérico, ya sea lineal o exponencial o similar. Bueno, muchas gracias. Les agradezco su atención.